Bueno, buenos días. Vamos a empezar con definir los términos que hacen a nuestra materia. ¿Qué entendemos por ética? Bueno, la ética fundamentalmente proviene del latín ethicus y del griego éticos, que deriva de ethos, que significa carácter o que pertenece al carácter. También vamos a ver que puede haber significado la palabra costumbre. ¿Por qué distinguimos entre ética y moral? Porque la moral se basa en la obediencia a las normas y las costumbres y preceptos o mandamientos culturales, jerárquicos, religiosos, y la ética lo que busca es fundamentar la manera de vivir por el pensamiento humano. La ética es más grande que la moral en cuanto a concepto. No se limita a la moral. Busca el fundamento teórico, la mejor forma de vivir, el mejor estilo de vida. La ética abarca muchos campos: la antropología, la psicología, la sociología, la economía, la educación, la pedagogía, la política, la técnica, la educación física, la dietética, etc. De alguna manera, la ética deviene en ética profesional cuando formamos códigos deontológicos, códigos de ética, que regulan una actividad profesional. A diferencia de la ley, ninguna persona puede ser obligada por el Estado o por otras personas a cumplir las normas éticas, ni sufrir ningún castigo. No obstante, debemos sí saber que existen códigos éticos o códigos de ética, por ejemplo el del abogado, que establecen sanciones si el profesional no observa determinadas conductas. La obra Ética para Nicómaco, que es de Aristóteles, es el primer tratado sistemático sobre la ética. Tiene como objetivo hacer que las personas piensen acerca de sus acciones, colocando a la razón sobre las pasiones. Y ahí nace la ética. Sus acciones deben ser dirigidas hacia el bien común. Es decir, la ética allí es vista como parte de la política, no de la filosofía, y está relacionada con el individuo. Para Aristóteles, la finalidad suprema de cualquier acto es tender a la felicidad. Y no los placeres, riquezas, honores, sino una vida virtuosa. Él dice, a través de la virtud llegamos a la felicidad. Y esta virtud se encuentra entre los extremos. Se alcanza, como dicen los budistas o los tibetanos, por el camino del medio. Aristóteles lo llama prudencia. En cuanto a los principios de la ética, vamos a denominarlos como aquellos imperativos, aquellas cuestiones obligatorias, categóricas, que ayudan a entender cómo llegar a la dignificación de la persona humana. Los principios éticos básicos hacen a que la persona sea más digna. En segundo lugar, ayudan a defender e incrementar la realización del valor ético máximo. Son como caminos, como vías estos principios. No tienen contenido, sino que tienen forma. Es decir, el principio de la autonomía: toda persona debe ser respetada en su autodeterminación, en la posibilidad de determinarse a sí mismo, no prescribe ni manda que se haga nada específico, solamente que se respete la determinación del otro. Así, los tres principios éticos básicos que vamos a analizar son el principio de beneficencia, el de autonomía y el de equidad. Vamos a tener dos grandes faros, ¿no? Grecia con el legado de la filosofía y Roma con el legado del derecho. El principio de beneficencia, el deber de hacer el bien, o al menos de no perjudicar, viene de la máxima latina primum non nocere. Primero que nada, no dañar. O sea, expresa de forma negativa un imperativo positivo de beneficiar o hacer el bien al otro. Principio ético básico. Ahora, no significa hacer el bien que yo haga a otro lo que yo creo que es su bien. Por el contrario, este imperativo me obliga a hacer el bien esencial que le corresponde a la persona por el mismo hecho de ser
persona. Es decir, algo aceptado universalmente. Qué difícil es esto, ¿no? Porque cuántas veces yo creo que hago el bien al otro y le estoy haciendo un daño. O al revés. En principio, llevar a cabo todas las conductas que incrementan la conciencia, la libertad y la equidad hacen al contenido del principio de beneficencia, que tiene tres niveles. Un primer nivel, debo hacer el bien al menos no causando el mal o provocando un daño. Por ejemplo, un profesional con más razón tiene el imperativo ético de no perjudicar a otros intencionalmente. Y nosotros vamos a ser profesionales de la higiene y seguridad con nuestras conductas, con nuestras previsiones, no podemos causar daño a otros. Un segundo nivel, debo hacer el bien ayudando a solucionar determinadas necesidades humanas. Me vienen a consultar por un conflicto. A mí que soy abogado, debo intentar solucionar ese conflicto para que la persona salga con un bien. Y un tercer nivel de beneficencia, que es hacer el bien a la integridad de la persona y la sociedad. Tiene un contenido mucho más inespecífico, mucho más universal. En el principio de autonomía es la capacidad de darse a sí mismo la ley. Es un concepto que tenían las ciudades griegas, Estado de la antigüedad, y que en el mundo moderno surge con Kant, con el famoso imperativo categórico. Gobernarse por una norma que uno mismo acepta sin coerción externa, es decir, sin sanción de la ley. Porque me la he internalizado, porque creo que esa norma es universal. Por el hecho de poder gobernarse a sí mismo, el ser humano tiene un valor que es el de ser siempre fin y nunca medio, para otro objetivo que no sea el mismo. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes en el primer trabajo que me van a presentar, ¿qué pasa con las guerras y este concepto? ¿Qué pasa con las elecciones? ¿Los políticos nos tienen a cada ser humano como un fin en sí mismo? ¿Los militares, los gobernantes en las guerras nos tienen a cada ser humano como un fin en sí mismo? ¿O somos un medio? Lo que vale, según Kant, es la norma universalmente válida. Stuart Mill, por el contrario, como representante de la otra gran corriente ética, el utilitarismo, considera la autonomía como ausencia de coerción sobre la capacidad de acción y pensamiento del individuo. A Mill lo que le interesa es que el sujeto pueda hacer lo que desea, sin impedimentos. En Kant no hay mucho de deseo, hay mucho de respetar lo que la universalidad considera que está bien. No puede haber un auténtico ser humano si no hay libertad. Por eso, la mayor sanción que existe para un ser humano, exceptuando la muerte, es la cárcel, ¿no? No puede haber un ser humano donde no haya autonomía. El pensamiento post-kantiano tiene el concepto de que todo hombre merece ser respetado en las decisiones no perjudiciales a los otros. El respeto tiene que ver con no hagas a otros lo que ellos no se harían a sí mismos y haz por ellos lo que con ellos te has puesto de acuerdo en hacer. Garantizar a todos los individuos el derecho a consentir antes que se tome cualquier tipo de acción con respecto a ellos. Proteger de manera especial a los débiles. Y, por último, el principio de equidad. Una persona no puede realizarse como tal si no se constituye en la alteridad, es decir, en la apertura a la relación y a la comunicación. El yo nunca es una tabla rasa, sino un ámbito de recepción y emisión. Todo apunta a este dinamismo de acción comunicativa, el lenguaje como algo básico. Los humanos no se encuentran solamente con su yo, sino con estructuras sociales dadas. La persona es un homo loquens, un interlocutor, y el principio de equidad es la justicia a la relación interpersonal.